Durante siglos, Noruega se mantuvo como un orgulloso bastión de la antigua fe nórdica, donde los nombres de Thor y Odín se pronunciaban con reverencia. Los vikingos nórdicos invocaban a los dioses para obtener fuerza, coraje y fortuna en la guerra. Pero en el siglo X comenzaron a soplar los vientos del cambio. Los reyes y la nobleza de Noruega, ya sea impulsados por la ambición política o la promesa de una mayor legitimidad, lentamente volvieron su mirada hacia el cristianismo. Sin embargo, en medio de este cambio de marea, un hombre se levantó en desafío, y ese fue Hákon el Poderoso, un guerrero de espíritu inquebrantable y creencia inquebrantable que se negaría a arrodillarse. Mientras otros se inclinaban ante la cruz, él se mantenía firme bajo el martillo de Thor. La historia de Noruega lo describe como el último campeón del paganismo en el trono de Noruega. Era un hombre de gran talento natural, valiente pero prudente, formidable en batalla y, en sus primeros años, justamente popular por su generosidad y gobierno justo. Fue Hákon quien se apoderó del trono de Noruega de la línea de Harald Fairhair, tomando el poder de una dinastía que una vez fue inquebrantable. La historia de Noruega describe a Hákon como alguien que obtuvo un poder mucho más allá del de cualquiera de sus antepasados. La Heimskringla, que fue la gran saga de los reyes nórdicos, dedica un capítulo entero a su vida y hazañas a pesar de que nunca se coronó rey. Poetas y escaldos cantaron sobre sus innumerables victorias en batalla, pero sobre todo, alabaron su inquebrantable devoción a los antiguos dioses. Un escaldo cantó esto de sus hazañas: ataca al conde tan bueno y sabio, deja que todos los templos antiguos se levanten. Los templos de Thor levantados con mano fomentadora, que habían sido arruinados a través de la tierra, sus valientes campeones que fueron asesinados en campos de batalla a través del mar principal. A Thor, el dios del trueno, puede contar cómo para los dioses todo resulta bien. El guerrero resistente ahora una vez más ofrece el sacrificio de sangre. El portador del escudo en el juego de Loki invoca una vez más el gran nombre de Odín. El conde ha conquistado con mano fuerte todo lo que yace al norte de la tierra de Vikan. En la tormenta de batalla y la lluvia de hierro, Hákon extiende el dominio de su espada. Mientras otros vacilaban, Hákon se mantuvo firme, un único campeón de las antiguas costumbres, en una tierra que rápidamente sucumbía al dominio cristiano. No solo se resistió al cambio, luchó para preservar el alma de una Noruega pagana. Esta es la historia del guerrero que derrocó a la casa de Fairhair. Esta es la historia del último gran pagano nórdico. Hákon, conocido más tarde como Hákon el Poderoso, nació alrededor del año 937 en la casa de Light. Era hijo de Sigurd Hákonsson, el poderoso Jarl de Light y gobernante de los vastos reinos del norte de Trondelag y Halogaland. Las islas de Light solo eran superadas en poder y prestigio por los reyes de Noruega, un estatus que no se debía simplemente a la sangre noble, sino a su control sobre Trondelag, una región de gran fertilidad e inmensa importancia económica para el norte de Europa. El cronista Adam de Bremen afirmó que la línea de descendencia de Hákon se remontaba a Ivar, ya sea Ivar el Deshuesado o el legendario Ivar Vidfamne, ambos reyes vikingos legendarios en su propio derecho, e incluso sugirió que descendía de una raza de gigantes. Las sagas fueron aún más allá. Se decía que Hákon había nacido de la sangre de Odín, un vástago de ascendencia divina. En la era vikinga, los gobernantes y reyes frecuentemente se asociaban con los dioses. Por esto se creía que tenían ventaja en combate y poseían poder divino. La vida temprana de Hákon se desarrolló bajo el reinado de Hákon el Bueno, el primer rey cristiano de Noruega y un hijo de Harald Cabellera Hermosa. Durante este tiempo, el padre de Hákon, Jarl Sigurd, tenía una gran influencia como amigo cercano y asesor del rey. Sigurd desempeñó un papel delicado, esforzándose por mediar entre Hákon el Bueno y la población ferozmente pagana, mientras el rey introducía el cristianismo en la tierra. Pero ni el favor divino ni la buena voluntad real podían proteger al reino de la tormenta que estaba por venir.
La historia de Noruega recuerda a Hakon, en términos brillantes, un hombre espléndidamente equipado en cuerpo y mente. Era un gran guerrero, atractivo en persona, sabio, resuelto y afable en su comportamiento. Su familia era, en algunos aspectos, tan noble como la de cualquier rey, ya que pertenecía a la antigua aristocracia tribal que había gobernado Trondelag desde los primeros tiempos germánicos. Incluso se dice que cuando Hakon nació, el propio rey Hakon el Bueno estuvo presente y vertió agua sobre la cabeza del infante, otorgándole su propio nombre. Según una versión, cuando Hakon tenía solo 15 años, tuvo un hijo ilegítimo llamado Erik Hakonsson. Esto consolidaría su legado de varias maneras, ya que Erik más tarde ayudaría a su padre en la batalla. En la Heimskringla se afirma el Hakon era muy adicto a las mujeres y tenía muchos hijos. Su segundo hijo más famoso fue Svein Hakonsson y también tenía otros 2 hijos llamados Sigurd y Erling. Los herederos de Harald Fairhair, ambiciosos y despiadados, pronto se levantaron en desafío a Hakon el Bueno. El rey cayó en la batalla de Figar, asesinado por las fuerzas de su propio sobrino Harald Greycloak. Con Hakon el Bueno muerto, Harald Greycloak y sus hermanos se declararon reyes, pero su autoridad apenas alcanzaba más allá de las costas occidentales. Desesperados por consolidar el poder, recurrieron al derramamiento de sangre, buscando eliminar a todos los reclamantes rivales y hombres poderosos, incluyendo a los Jarls de Lade. En el año 962, la traición de Harald Greycloak alcanzó su punto máximo. Mientras asistía a un festín, Sigurd Hakonsson fue emboscado y quemado vivo, mientras aún estaba dentro de su barco de largo recorrido. La noticia del asesinato de su padre llegó a Hakon, quien entonces era un joven de unos 25 años. Lo que siguió cambiaría el curso de la historia de Noruega. Al enterarse del destino de su padre, Hakon convocó al pueblo de Trondelag. La respuesta fue abrumadora. Se reunió una gran multitud, unida en el dolor y la furia, exigiendo venganza contra Harald Greycloak y su traicionera familia. Hakon no marchó inmediatamente a la guerra. En cambio, comenzó negándose a pagar tributo a los autoproclamados reyes, un audaz acto de rebelión. Le siguieron escaramuzas, batallas sin nombre perdidas en el tiempo, cada una inconclusa pero feroz. Pero Hakon, con fuerza y estrategia, se mantuvo firme. Aunque Harald Greycloak llevaba el título de rey, Hakon no era vasallo de nadie. Gobernó Trondelag con independencia y desafío. El conde Hakon pronto vio la futilidad de su lucha contra los reyes de Noruega, cuyas guerras solo habían traído dolor y muerte a su reino. Así que decidió viajar a Dinamarca y aliarse con su rey, Harald Bluetooth. En ese momento, Bluetooth enfrentaba una demanda problemática de su sobrino, Gold Harald, apodado Gold por sus numerosas incursiones vikingas exitosas, quien insistía en compartir el gobierno de Dinamarca. Confiando en la sabiduría de Hakon, el rey buscó su consejo. El conde vio en este dilema una oportunidad dorada y no dudó en aprovecharla. Aconsejó a Harald que no matara a su sobrino, advirtiendo que tal acto provocaría indignación y alienaría a una poderosa facción en Dinamarca que favorecía la reclamación de Gold Harald al trono. En cambio, Hakon propuso un camino más sutil: inscribir a Gold Harald para enfrentar y eliminar a Harald Greycloak y sus hermanos en Noruega. Como recompensa, ofrecerle la corona de Noruega. Al hacerlo, el rey se desharía de 2 amenazas: su sobrino ambicioso de poder Gold Harald, quien en la mente de Hakon debería estar satisfecho con la corona de Noruega, y el problemático Harald Greycloak. Este plan le agradó a Harald Bluetooth, y después de algunas dudas encontró la resolución para actuar. Bluetooth envió un mensaje cálido y halagador a Harald Greycloak, invitándolo a reclamar su antiguo feudo en Dinamarca, una oferta endulzada por la promesa de sus ingresos. Greycloak aceptó y navegó hacia Dinamarca con 3 barcos y 240 hombres
pero la invitación era una trampa. Tan pronto como pisó suelo danés, Goljarl atacó, masacrando a él y a casi todos sus guerreros. Pero este fue solo el primer acto que Hakon había orquestado. En el segundo, el conde regresó al rey Harald y le advirtió que su sobrino Goldharald, ahora a punto de convertirse en el rey de Noruega, podría pronto demostrar ser una amenaza mayor de lo que Greycloak alguna vez había sido. Con una resolución contundente, Hakon ofreció eliminarlo también, si el rey juraba no buscar venganza. A cambio, Hakon pediría tener a Noruega en feudo, reconociendo a la corona danesa como su señor supremo. La propuesta, despiadada pero astuta, era profundamente tentadora para Harald Bluetooth, como muchos hombres débiles. Levantó objeciones solo para que se las desvanecieran con palabras. Poco después de la muerte de Harald Greycloak, el conde Hakon avanzó sobre Goldharald con un ejército de guerreros. Sin demora, estalló la batalla. Hakon salió victorioso y Goldharald fue tomado prisionero. Sin perder tiempo, el conde ordenó que lo colgaran en la horca. Con sus rivales fuera del camino, Hakon y el rey Harald reunieron un gran ejército y navegaron hacia Noruega. Tan completo fue su diseño, tan paralizados estaban sus enemigos, que se apoderaron de todo el reino sin necesidad de desenvainar una espada. Así, a través de la maestría política, el conde Hakon, de ser un conde exiliado, acababa de subyugar toda Noruega y ahora la tenía bajo su dominio. Harald Greycloak había sido cristiano, pasando mucho tiempo en Northumbria, ya que su padre, Eric Bloodaxe, era su rey. Se ha representado a Greycloak como el responsable de diezmar la población pagana de Noruega y destruir muchos de sus templos en un genocidio cultural. Pero Hakon defendió a los dioses nórdicos y mientras viajaba por Noruega, ordenó que en todas sus tierras se restauraran los templos y los sacrificios. Según la saga de los reyes de Noruega, cuando Hakon gobernó, las estaciones mejoraron y el pueblo nórdico finalmente tuvo esperanza después de años de hambruna. Debido a este presagio, esto legitimaría aún más el gobierno de Hakon en Noruega. Sin embargo, la dinastía Fairhair no había terminado con Hakon. Los hermanos del fallecido rey Harald Greycloak, el rey Ragnfred y el rey Gudrod, los últimos hijos supervivientes de la reina Gunhild y Eric Bloodaxe, pronto vinieron a desafiar a Hakon. Al año siguiente, Ragnfred regresó con una formidable flota, reforzada por un grupo de guerreros vikingos que se habían unido a su causa. Se encontró con el Hakon en batalla y aunque el enfrentamiento resultó indeciso, Ragnfred logró reclamar 4 condados del noroeste. Durante casi un año, Hakon no hizo ningún movimiento para atacar. No fue hasta la primavera del año 967 que Hakon, confiado en su fuerza una vez más, tomó las armas. En la batalla que siguió, Ragnfred y Gudrod fueron derrotados decisivamente y obligados al exilio. Según las cuentas más confiables, navegaron a Escocia, pero continuaron durante varios años acosando la costa de Noruega con ataques repentinos. Sin embargo, estos ataques fueron en su mayoría ineficaces, y Hakon ya no los consideraba una amenaza. A través de una intriga audaz y calculada, el conde Hakon finalmente había logrado la ambición que lo había impulsado durante mucho tiempo. Había vengado la muerte de su padre, humillado a sus enemigos y ascendido al poder. Sin embargo, para un hombre de la inquieta naturaleza de Hakon, ningún triunfo sería definitivo. La facilidad con la que había manipulado al rey Harald Bluetooth y a su sobrino, utilizándolos como meros instrumentos para servir a sus propios fines, seguramente había profundizado su confianza en su astucia. No pasó mucho tiempo antes de que una nueva ambición se arraigara en su mente para deshacerse de su lealtad a la corona danesa y gobernar Noruega de manera independiente. Y pronto la oportunidad de realizar esta audaz visión se reveló. En el año 973, el emperador Otto I de Alemania, quien había afirmado durante mucho tiempo su soberanía sobre Dinamarca, murió, y su joven hijo Otto II le sucedió. El rey Harald Bluetooth vio la muerte del emperador como una oportunidad.
comenzó a prepararse para la guerra y convocó a su vasallo, el conde Haakon, ordenándole que trajera todas sus fuerzas en apoyo de la campaña. Aunque sus pensamientos privados permanecen desconocidos, Haakon consideró imprudente rechazar. En la primavera del año 975, zarpó con una gran flota y un fuerte ejército. Por un tiempo participó en la defensa de la corona de Harald Bluetooth e incluso logró una notable victoria contra las fuerzas de Otto. Con su deber cumplido, Haakon se preparó para regresar a Noruega. Pero el emperador Otto II no había terminado. Una vez más, reunió a sus tropas, cruzó el fiordo hacia Jutlandia y avanzó profundamente en territorio danés. El rey Harald respondió rápidamente marchando con su propio ejército para enfrentar la amenaza. Siguió una feroz batalla en la que el emperador finalmente ganó la ventaja. Aunque derrotado, Harald sobrevivió y con la ayuda de mediadores se llegó a una tregua y los dos gobernantes acordaron una reunión. Allí, Harald renovó su juramento de vasallaje al emperador y prometió traer el cristianismo tanto a su propio reino como a Noruega. Así, Harald Bluetooth se convirtió en el primer rey cristiano de Dinamarca. Poco después convocó al conde Haakon y lo obligó a aceptar el bautismo. El conde junto con todos sus hombres fueron bautizados. Luego el rey le confió sacerdotes y hombres eruditos, ordenándole que se encargara de la conversión del pueblo noruego también. Concluido su negocio, los dos se separaron, y Haakon regresó al mar allí para esperar un viento favorable. Cuando por fin surgió un viento favorable, el conde Haakon dio la orden de que todos los sacerdotes desembarcaran y regresaran a la orilla. Con ellos fuera, dirigió sus velas hacia el este, a lo largo de la costa de Skane en el sur de Suecia, saqueando la tierra a medida que avanzaba. Haakon estaba ansioso por borrar la marca de su reciente bautismo y pronto realizó un gran sacrificio de sangre para recuperar el favor de los antiguos dioses. De pie solemnemente esperó una señal de que Odin lo miraba con aprobación y le concedería la victoria en la guerra que estaba por venir. Pronto aparecerían dos cuervos en lo alto, dando vueltas y graznando fuertemente. Para Haakon esto era un presagio sagrado. La ofrenda había sido aceptada y ahora la fortuna le favorecería en la batalla. Con una feroz determinación prendió fuego a sus barcos, llevó a sus guerreros a tierra y comenzó una implacable campaña a través de la tierra. El conde Ottar, el gobernante de Gotland en el sur de Suecia, se levantó para oponerse a él. Se produjo una feroz batalla, pero Haakon salió victorioso. El conde Ottar cayó junto con un gran número de sus hombres. Tras este triunfo, Haakon arrasó Suecia dejando fuego y ruina a su paso, hasta que finalmente cruzó a Noruega. Desde allí, marchó hacia el norte por tierra hasta Trondelag, reclamando su asiento ancestral. Escribió una balada sobre el sacrificio de sangre de Haakon y el triunfo posterior en la batalla. El guerrero, avanzando sobre los muertos, pregunta a los dioses qué días ganarán dos cuervos volando desde el este vienen croando al festín sangriento. El guerrero sabe lo que presagian los días cuando la sangre de Gotland fluirá un festín vikingo. O Haakon mantuvo la tierra barrida con furia vikinga, asolando la tierra lejos de la costa donde antes se conocía a Foreinair, dejando la desolada y fría costa. Él arrasó a través de Gautland de un extremo a otro. Llevó muchos escudos vikingos adornados con oro. Sobre muchos campos interiores pacíficos, cuerpos sobre cuerpos, encontró Odín, amontonados en cada campo de batalla más como si por el poder de la brujería. Crece verde enriquecido por la lluvia de sangre. No es de extrañar que a los dioses les guste dar tanta suerte en cada pelea a los hombres de Haakon, porque él restaura su templo en nuestras costas de Noruega. Según la historia de Noruega, después de las batallas de Haakon en Suecia, vivió como un soberano independiente, aunque por alguna razón se abstuvo de asumir el título real, un rey en todo menos en nombre.
El conde Haakon desafió abiertamente a su señor, el rey Harald Bluetooth, al devastar el Viken, una región en Noruega sobre la cual Harald había establecido un control firme, tratándola efectivamente como una extensión de Dinamarca. En represalia, Harald desató su propia furia sobre Noruega, y ambos reinos descendieron al caos. Sin embargo, cuando Haakon navegó hacia el sur con una poderosa flota para enfrentar directamente al rey danés, la determinación de Harald flaqueó. Aterrorizado de repente, giró sus barcos y huyó, regresando a casa en desgracia. Apenas se podía esperar que Harald Bluetooth soportara tranquilamente tal humillación. Aunque la edad lo había debilitado, no estaba sin aliados poderosos. Entre ellos destacaban los famosos Jomsvikings, una feroz hermandad de mercenarios guerreros que vivían únicamente para la batalla, sostenidos por el saqueo y la gloria. Decidido a castigar a su vasallo rebelde, Harald buscó incitar a los Jomsvikings a la acción. El momento llegó en un gran banquete fúnebre organizado por su líder, el conde Sigvaldi, en honor a su difunto padre. El salón estaba lleno de guerreros, la cerveza y la hidromiel fluían libremente, y el aire resonaba con risas y cuentos jactanciosos. Cuando llegó el momento del brindis ritual a Bragi, el dios de la poesía y los juramentos, el conde Sigvaldi se levantó, su copa en alto, y hizo un solemne voto. Dentro de 3 inviernos, mataré a Haakon y lo expulsaré de su reino o pereceré en el intento. La batalla de Hjörungavágr siguió pronto. Los vikingos de Joms, una temible banda de mercenarios guerreros, avanzaron lentamente por la costa noruega con 60 barcos y alrededor de 7 u 8 mil hombres saqueando a medida que avanzaban. Fueron recibidos en Hjörungavágr por el conde Haakon y sus hijos Eric, Sweyn, Sigurd y Erling, quienes comandaban una flota mucho más grande de 180 barcos, aunque muchos eran más pequeños y menos equipados. Con un ejército de más de 10.000, este enfrentamiento fue uno de los más grandes jamás vistos en el norte, con innumerables héroes, grandes guerreros y los propios dioses influyendo en el resultado de la batalla. Según la historia de Noruega, así es como se desarrolló la batalla. A medida que el enemigo se acercaba, Haakon organizó sus fuerzas, su hijo mayor, Eric, a la derecha, su segundo hijo Sweyn a la izquierda y él mismo en el centro. El joven Sweyn pronto luchó contra el feroz Van Akersen, el mejor luchador de la orden de los Jomsvikingos. Pero Eric acudió en su ayuda, haciendo retroceder a Van antes de correr para mantener la línea contra Bu el Grande, otro guerrero célebre. La batalla se volvió furiosa. El aire estaba lleno de flechas y lanzas. Haakon, parado audazmente en la proa de su barco, tuvo su camisa de hombre hecha jirones por el ataque. Luego, dice la leyenda, Haakon desapareció de la pelea. Había ido a tierra para sacrificar a su hijo menor Erling a los antiguos dioses. Después del sacrificio de sangre, el cielo se oscureció y una violenta tormenta de granizo golpeó, azotando los rostros de los Jomsvikings, casi cegándolos. Algunos incluso declararon que vieron a las doncellas de Odin, las valquirias de pie en la proa del barco de Ol Haakon, desatando flechas mortales. A pesar del caos, los Jomsvikings siguieron luchando, hasta que su líder, el Sigvaldi, de repente se volvió y huyó. Proclamando que no se había inscrito para luchar contra hechiceros paganos, la huida de Sigvaldi rompió la moral de los Jomsvikings, y muchos le siguieron en retirada. El poder de El Haakon ahora estaba tan firmemente establecido que nadie se atrevía a desafiar su gobierno. La tierra prosperó, las cosechas fueron abundantes, los mares generosos, y la gente disfrutó de largos años de paz y satisfacción. Un poeta en la corte de Haakon escribió esto de su gobierno, quien antes ha conocido a 16 condes sometidos por uno. ¿Quién ha visto toda la tierra de Noruega? Conquistada por la mano de un valiente héroe, será recordado por mucho tiempo cómo Haakon gobernó con espada y escudo. Cuando las colas en el mástil del vikingo dan vueltas, su alabanza resonará en todas las bocas.
En el año 995 comenzaron a circular rumores por Noruega de un rey en Irlanda. Se decía que era de sangre noruega. Estos rumores pronto llegaron a los oídos del conde Haakon, quien, preocupado por sus implicaciones, envió a un agente de confianza a Irlanda, disfrazado de comerciante. Su misión era descubrir si este hombre era en efecto Olaf Tryggvason, el hijo de Tryggve Olafsson, el bisnieto de Harald Cabellera Hermosa, y por lo tanto un heredero legítimo al trono noruego. Si era así, Haakon instruyó a su hombre para atraerlo a Noruega, donde el conde podría tenerlo bajo su control. El espía pronto se hizo amigo de Olaf y reveló el estado problemático del gobierno de Haakon. Una vez un líder venerado, el conde había caído en profundo desagrado con la gente, en gran parte debido a su deseo desenfrenado por las mujeres. A menudo reclamaba a las hijas de familias nobles como concubinas, su supuesto derecho como gobernante, pero pronto las descartaba después de solo una semana o dos, dejando resentimiento a su paso. Olaf, intrigado, navegó hacia Noruega para evaluar la situación por sí mismo. Encontró a la gente desilusionada. Muchos expresaban un deseo compartido de ver a un verdadero descendiente de Harald Cabellera Hermosa reclamar el trono, pero todos decían: no conocemos a nadie adecuado para tal tarea, especialmente cuando todos los esfuerzos contra el conde Haakon han fracasado. Sin embargo, la llegada de Olaf dio valor a los descontentos. Pronto estalló la rebelión y la tierra se agitó con la esperanza de que pudiera surgir un nuevo rey. Advertido de la sublevación, Haakon huyó con un pequeño grupo de sirvientes y esclavos, entre ellos un hombre llamado Karg. Escaparon en barco a un fiordo cercano y buscaron refugio en una granja aislada. Allí, Haakon se escondió en un agujero dentro de un establo de cerdos, confiando en Karg para protegerlo, pero Olaf y sus hombres no estaban muy lejos. Aunque no encontraron rastro de Haakon, Olaf se puso delante de la gente reunida y declaró que recompensaría generosamente a cualquiera que le entregara la cabeza de Haakon. Karg, al escuchar esto desde las sombras, fue superado por el miedo y la ambición. Esa noche, mientras Haakon dormía, Karg le clavó una hoja en la garganta y le cortó la cabeza. Se lo llevó a Olaf esperando elogios y recompensa. En cambio, Olaf condenó la traición del actor y mandó ahorcar a Karg por el asesinato de su propio señor. Así terminó la vida de Haakon el Poderoso, una vez el hombre más poderoso de Noruega, derribado no por la batalla, sino por la traición. En un momento en que la fe antigua se estaba desvaneciendo lentamente y la creencia en los antiguos dioses ya no tenía influencia entre la nobleza, el conde Haakon permaneció como un pagano devoto e inquebrantable. Aún así, la antigua fe, como los eventos demostrarían, mantuvo suficiente adhesión ferviente para hacer que el surgimiento del cristianismo fuera una lucha lenta y a menudo sangrienta. Sin embargo, ciertos actos, como el sacrificio del propio hijo, conmocionaron incluso a los seguidores más devotos de los Aesir. Aunque tales rituales pueden haber pertenecido a un pasado oscuro, para el siglo X, a muchos les parecieron monstruosos vestigios de una época más oscura. Es difícil decir cuánto contribuyó el fanatismo religioso de Haakon a su caída. Se creía ampliamente que sacrificó a su hijo Erling durante la batalla contra los vikingos de Homs, pero no fue la causa raíz de la rebelión que terminó su reinado. Su verdadera perdición radicaba en los vicios que erosionaron la popularidad que una vez disfrutó, fallas que trascendieron las fronteras religiosas. El conde Haakon fue el último defensor del paganismo en el trono de Noruega. Era un hombre de dones formidables, valiente, calculador y un líder magistral en la guerra. En sus primeros años había ganado admiración por su generosidad y buen juicio. Sin embargo, el poder que se apoderó a través de la astucia y la fuerza parecía con el tiempo desequilibrarlo. La dignidad que una vez llevó con honor se convirtió en arrogancia. Moralmente, Haakon era un verdadero producto del antiguo mundo nórdico, un mundo moldeado por el conflicto constante. En una sociedad tan dura y desconfiada,
la honestidad se reservaba para los aliados, mientras que el engaño y la traición se consideraban armas justas contra los enemigos. Sin embargo, Hakon, al no distinguir entre amigo y enemigo, traicionó a ambos. Ascendió a través de la traición, matando a Harald el Dorado y manipulando al rey Harald Bluetooth, y por traición cayó, asesinado por su propio esclavo. Con la muerte de El Hakon, el paganismo fue en gran medida olvidado en Noruega, y Olaf Tryggvason, el nuevo rey de Noruega, se convirtió en el defensor del cristianismo y fue descrito como un fanático. Utilizó conversiones forzadas a través de medios como el exilio, la toma de rehenes, la mutilación, la tortura y la muerte para aquellos que se negaban, así como la destrucción de muchos templos paganos. El paganismo nunca volvería a Noruega y el cristianismo pronto se convertiría en la religión dominante, haciendo de Hakon el último campeón nórdico del paganismo y el último gobernante de Noruega que permaneció fiel a los antiguos dioses. El último poema de Hakon escrito en la Heimskringla dice: en la tierra de Noruega nunca se conoció a un conde más valiente que el valiente Hakon. En el mar, bajo la luz clara de la luna, ningún hombre más valiente buscó luchar. 9 reyes al amplio dominio de Odín fueron enviados por la mano derecha de Hakon asesinados. También se alimentaron las bandadas de cuervos. También los lobos estaban llenos de muertos. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco inmensamente a todos. Un agradecimiento especial a John Said. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si lo hicieron, asegúrense de darle me gusta, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otro perfil de historia.